Hola, hola chicos, buenas noches. Hola, hola. Buenas noches, licenciado. Buenas noches, ¿cómo me copian, jóvenes? ¿Todo bien? Ok. Bien, esperemos que unos minutos, unos segundos más bien, que se vayan conectando sus compañeros para poder abordar el tema del día de hoy. Nuestro examen del primer parcial es para el 23, ¿no, jóvenes? ¿Han revisado su programa, chicos? ¿Su programa de exámenes? ¿Sí o no? Están muy callados hoy día. Por favor, no olviden Buenas noches, registrarse. doctor. Buenas noches. Por favor, no olviden registrarse en el chat, jóvenes. Y ese mismo día vamos a entregar nuestros trabajos, ¿no? Ahorita no me acuerdo la fecha, pero está programado en plataforma Moodle la entrega y todo, chicos. Nuestro examen del primer parcial es el 23, ¿cierto? ¿Estoy bien o no estoy bien? Sí, doctor, cae día viernes. Muy buenas noches, doctor. Buenas noches, sí, cae viernes. Bien, a ver, mientras se van conectando, el día de hoy vamos a empezar a abordar un tema por demás interesante. Creo que ha sido el tema que muchos estuvimos esperando, ya para ver de forma individual y precisa lo que tanto hemos hablado en clases en algún momento, adelantándonos a este tema de la usucapión. Ya, entonces vamos a dedicarle, me imagino yo, que unas 2 clases para poder abordar el tema de manera lo más completa posible. Tengo 29 participantes, 14, 16 que se han registrado en el chat. Por favor, no se olviden. Bien, estimo que han empezado ya sus exámenes del primer parcial, chicos. Sí, doctor, estamos un poco... Es que nos han dado las preguntas con desarrollo incluido y nos está faltando tiempo. Y ayer mismo, en lo justo, casi, yo por lo menos por mi parte, la última pregunta no he podido casi terminar. Es que como es desarrollo hay que escribir y hay que dar, digamos, la opinión o el concepto correcto de lo que nos están pidiendo los docentes. El año pasado todo era de buscar la pregunta correcta, plum, y ibas dándole continuo, digamos, a la pregunta, pero ahora es desarrollo, tienes que escribir y tienes que dar los conceptos, digamos, que te están pidiendo los docentes. Claro, claro. Están dando un examen por día, ¿no? Sí, doctor, ayer y hasta ayer fue 2, hoy día nos toca el tercero, hoy nos toca de tributario. Bien. Bien. De todos modos, hay que estudiar, no hay otra. Sí, doctor, sí, no, gracias a Dios también tenemos las herramientas, las diapositivas que nos ayudan mucho a poder comprender y darnos, digamos, los conceptos exactos también. Sí, sobre todo concordarlo con la revisión y la lectura del código y los resúmenes que preparamos, ¿no? En las diapositivas sirven mucho. Bien. La usucapión, también conocida como prescripción adquisitiva. En algún momento me había adelantado a decirles. La usucapión como un modo de adquirir la propiedad, ¿cierto? La usucapión que emerge de una posesión de buena fe, cumpliendo los
4 requisitos que establece el Código Civil y teniendo cuidado de no ingresar o no caer en los vicios del consentimiento, de la posesión, ¿cierto? Claro que es una forma o un modo de adquirir la propiedad, porque teniendo como base a la posesión, lógicamente nos vamos a remitir a los dos elementos con el que cuenta la posesión, ¿cierto? El corpus y el animus. El corpus como el aspecto o el elemento material de la posesión y el animus como el elemento espiritual, aquella intencionalidad de querer ser dueño, ser propietario del bien sobre el cual estoy ejerciendo esa posesión. Y la usucapión va a ser aquel modo definitivamente de adquirir la propiedad por medio del cual la ley va a sancionar y va a prescribir el derecho de quien no demostró diligencia, no ejerció su derecho como tal por un determinado tiempo. Y el efecto a favor del posesionario es la adquisición del bien sobre el cual ha ejercido esa posesión para poder aterrizar en una usucapión, ¿cierto? Nos vamos a apoyar con un documental, como es costumbre, para que ustedes puedan establecer un claro análisis de este Instituto Jurídico de los Derechos Reales, muy importante para poder entender de manera cabal el tema. Ya voy a establecer así las pantallas, aunque se viene por acá para poder tener clara la idea. Bien, la palabra usucapión o usucapio, como dice el latín, viene precisamente de un vocablo latino, usus, que significa usar una cosa o un bien, y de la voz capere, que equivale a tomar, a apoderarse de algo, ¿no? Entonces, la conjunción de estos términos, de estos vocablos latinos, da lugar a lo que hoy conocemos como usucapión. El profesor Argüello establece que la usucapión, cuyo antecedente ya se da en el derecho romano, por eso dice, es una institución conocida por los romanos desde la ley de las 12 tablas, con la denominación de usucapio. Y más tarde la denominaron, escúchenme bien, praescriptio longi temporis. Fíjense, praescriptio longi temporis. Este término nos es familiar porque hasta la anterior clase que vimos los modos de extinguir o una pequeña explicación sobre la prescripción, cuando hablamos de que la usucapión también es llamada prescripción adquisitiva, establecimos que la prescripción era la pérdida de un derecho por no ejercer el mismo durante un determinado tiempo, ¿cierto? Prescripción. De ahí que la usucapión, llamado por muchos autores y en nuestra actualidad también como prescripción adquisitiva, nos viene a decir de que como la prescripción es perder un derecho por no ejercerlo a través de por un determinado tiempo, pareciera una sanción de la ley al propietario negligente, al propietario descuidado, al propietario que teniendo el poder jurídico llamado propiedad, no ha ejercido ese derecho sobre ese bien durante un determinado tiempo establecido por ley. Y por ello, la ley lo sanciona con la prescripción, es decir, con la pérdida de ese derecho. Y se lo otorga a quien ha ejercido posesión de ese bien. Y ha ejercido posesión durante un tiempo igual o mayor al que la ley establece, denotando no solo la intencionalidad de hacerse dueño, sino también demostrando la diligencia de un buen propietario o la diligencia de un buen padre de familia, como dice el mismo Código Civil. Como usucapión, y conforme dice el profesor Argüello, ya los romanos habían reconocido este instituto jurídico en la ley de las 12 tablas.
Más tarde se la denominó prescriptio longi temporis. ¿Qué quiere decir? Perder el derecho por un periodo largo de no ejercerlo, más o menos. Y es lo que hoy por hoy conocemos como prescripción. ¿Por qué se denominó así posteriormente? Porque cuando tenían que hablar de este tema o debían referirse a este tema, necesariamente hacían el análisis de que, de forma muy objetiva, como el disque propietario no le dedicó cuidado, no le dedicó diligencia, no le dedicó atención a aquello que decía ser suyo, pues la ley hace que otra persona que ha hecho esos actos, ha estado en posesión de buena fe, con los requisitos que ahora conocemos que en derecho romano eran los mismos, pero con otros significados, la ley pues hace que adquiera la propiedad. Por eso la usucapión está concebida también como un modo de adquirir la propiedad, ¿ya? Entonces, esos dos criterios como origen, como conceptualización de la usucapión, se juntan, ¿sí? Se juntan a través del juris corpus civiles de quien ustedes ya han escuchado hablar, ¿no ve? Justiniano, también llamado el derecho, esa compilación de normas, derecho justiniano, justinianeo, en todo caso. Entonces, ya ahí, en el derecho romano, queda consolidada la figura de la usucapión como un modo de adquirir la propiedad. ¿Ok? En nuestro caso, en Bolivia, no es reciente la figura de la usucapión, sino que ya en el Código Civil Santa Cruz, que ustedes conocen, el primer Código Civil con el que Bolivia contó, ya existía esta figura bajo el denominativo de prescripción adquisitiva y se conocía también la denominación de la prescripción extintiva en los artículos 1512 al 1516. Dos institutos jurídicos en aquel primer Código Civil que no necesariamente abordaban o trataban el tema por separado, ¿ya? Lo que hacía el anterior Código Civil, el Código Civil Santa Cruz, es que la prescripción adquisitiva la estudiaba para lo que hoy conocemos como usucapión. Y la prescripción extintiva de extinguir tenía que ver con las obligaciones que liberaban al deudor por el hecho de que el acreedor no había accionado ninguna acción o proceso de ejecución cuando éste no pagó la obligación. Porque si hablamos de prescripción, chicos, las deudas de dinero prescriben en 5 años. ¿Ya? Entonces, dicho de otra manera, ya el primer Código Civil Santa Cruz, en el caso de Bolivia, se conocía la figura de la usucapión mediante el denominativo prescripción adquisitiva. Prescripción, perder un derecho. En este caso, una especie de castigo al propietario que le hace perder su derecho por no haberlo ejercido durante un determinado tiempo. Y el término adquisitiva, favorable al posesionario. Adquieres este bien por haber cumplido con las formalidades que la misma ley establece. Y la prescripción extintiva, prescripción, pérdida de un derecho, extintiva, se extingue, desaparece. En una deuda de dinero, por así decirlo, donde se utiliza esta prescripción extintiva, la prescripción como perder el derecho es para el acreedor que una vez cumplido el plazo y por un determinado tiempo no ejecutó esa obligación. La ley le dice, perdiste el derecho de recuperar o ejecutar. Y la extintiva se la da a favor del deudor. Como el acreedor no te ejecutó en un determinado tiempo como la ley establece, ¿cierto? La obligación que tenías con este queda extinguida, por tanto estás liberada de esa obligación. Así manejaba el tema de la prescripción el anterior Código Civil, el llamado Código Civil Santa Cruz. ¿Ya? Ahora, cuando hablamos de la usucapión, hablamos de la prescripción adquisitiva. Y si bien el Código Civil Santa Cruz en su vigencia hace muchos años atrás, establecía plazos, por ejemplo, en temas de obligaciones, creo que había un máximo de 30 años. Ya en el actual Código Civil, nuestra norma jurídica en los artículos 134 al 139 reconoce también
la figura de usucapión y además reconoce dos formas de prescripción adquisitiva. ¿Ya? Dos formas. Cuando hable de prescripción adquisitiva, en este tema como tal, chicos, estoy hablando de la usucapión. ¿Ya? En términos claros nos dice que nuestro Código Civil, a partir del artículo 134 al 139, nos establece que existen dos formas de prescripción adquisitiva, es decir, dos formas de usucapión. La usucapión quinquenal u ordinaria, quinquenal 5 años, y la usucapión decenal o extraordinaria, o viceversa, usucapión extraordinaria o decenal, 10 años. Estos plazos y estas dos formas de usucapión o de prescripción adquisitiva, ¿sí?, tiene que ver con el tema de los bienes muebles sujetos a registro y los bienes inmuebles, lógicamente, sujetos a registro. ¿Sí? De ahí que es importante, como hace un momento les decía, que para abordar la usucapión debemos tener clara la figura de la prescripción como un modo de extinguir derechos o acciones de carácter patrimonial. ¿Ya? Y cuando hablo de extinguir, estoy hablando de liquidar, de terminar, de concluir. Reitero, la prescripción en materia jurídica, la prescripción es una forma de extinguir las obligaciones o algún derecho. Prescribir es perder el derecho por no ejercerlo durante un determinado tiempo. Entonces, cuando hablamos de la prescripción como una forma o un modo de extinguir las obligaciones, las acciones o derechos, estamos hablando que esa extinción se da por el no ejercicio de esos derechos en el transcurso de cierto tiempo. De ahí que la usucapión es un modo de adquirir la propiedad de los bienes o de las cosas poseyéndolas, es decir, teniéndolas por un determinado tiempo y cumpliendo con las condiciones y formalidades que la ley exige. De ahí que hemos reiterado tanto y tanto en el tema de la posesión, ¿no? Desde la definición como un poder de hecho, como una situación de hecho por medio del cual una persona ejerce posesión sobre un determinado bien para usar y gozar del mismo. Acuérdense. Y esa posesión, reitero, tiene la obligación de cumplir dos elementos esenciales, el corpus y el animus, y además debe cumplir con 4 requisitos. Debe ser pacífica, debe ser pública, debe ser inequívoca y debe ser continua o ininterrumpida. Para que la posesión sea el camino de consolidar la prescripción adquisitiva, es decir, la usucapión, debe concluir con el cumplimiento de todos los elementos y los requisitos que acabamos de recordar. Porque solo así va a dar paso a una próspera usucapión, que más adelante vamos a ver. Bien. Doctor, disculpe, es pacífica, pública y dos más me faltan. Inequívoca y continua. La posesión, podríamos decir como la base de la usucapión, ¿cierto? Debe contar con 2 elementos vitales. Recordando un poco, corpus animus. Corpus, el elemento material, el animus, el elemento espiritual. Animus, intención de hacerme dueño. Esa intención me lleva a realizar actos con la más excelente diligencia de un buen propietario. ¿Qué quiere decir? Cuidar el inmueble, ponerle plantitas, hacerle mejoras, conectar servicios, qué sé yo. Lo que haría un buen propietario si fuera su propiedad. Diciendo que la posesión va a ser el sustento y base de la usucapión, entonces deben cumplirse con los 4 requisitos que les había dicho, ¿cierto?
Debe ser pacífica, debe ser pública, inequívoca y continua. Ahora bien, la usucapión o prescripción adquisitiva está dividido en dos tipos o en dos formas. La usucapión decenal, también llamada usucapión extraordinaria, y la usucapión quinquenal, ¿ya? Además vamos a ver la usucapión trienal de 3 años para un específico sector de bienes muebles, pero eso más adelante. Veamos en qué consiste la usucapión decenal o extraordinaria. Una de las más comunes, hay que decirlo así, una de las más comunes, se produce simple y llanamente por la posesión que ejerce el poseedor durante 10 o más años. ¿Ya? Por la simple posesión, por 10 o más años. ¿Se dan cuenta? Parece sencillo, ¿cierto? Que por el solo hecho de poseer un bien inmueble, cumpliendo con todos los requisitos, la ley me permita adquirir la propiedad. ¿Sí? Pero reitero, para que la usucapión pueda prosperar, la usucapión decenal estamos viendo, el único requisito que la ley me está exigiendo es estar en posesión por 10 o más años, ¿sí? Sin interrupción, de forma pacífica, pública, inequívoca, sin la necesidad de contar, tener o mostrar algún título de propiedad. ¿Ya? La sola posesión de buena fe y cumpliendo con todos los requisitos me hace poseedor en primera parte de buena fe, cumpliendo con todo, y al mismo tiempo me otorga la calidad de poseedor con corpus y poseedor con ánimos, es decir, con la intención de hacerme dueño. ¿Ok? Doctor, ahora, una consulta, perdón que le corte. En este caso, para realizar la usucapión, el dueño real del lote, tal por decir así a grandes rasgos, no tendría que aparecerse durante el tiempo que nosotros estamos habitando el terreno, la casa. Sí, ni el dueño ni ningún otro tercero que pretenda alegar algún derecho. Cuando se establece, habíamos dicho, en los requisitos de la posesión pacífica, como requisito, la pacífica posesión quiere decir con una tranquilidad única, la no existencia de violencia. Pública, que todos los vecinos, todos los habitantes de la zona, miembros de la OTB, ¿sí?, me hayan visto realizar actos de manera pública que les han hecho presumir que yo soy el dueño. Yo he pagado las cuotas de la OTB, he arreglado la acera, he pintado el muro, prácticamente realizando actos que únicamente lo hiciera el propietario. ¿Ya? No tiene que haber perturbación, porque si antes de los 10 años aparece el propietario, lógicamente tiene derecho. ¿Por qué? Porque ese derecho no estuviera prescribiendo. Porque la prescripción no podría funcionar, porque en este caso de la usucapión decenal, 10 años, me está fijando que la prescripción adquisitiva con usucapión mínimamente deben transcurrir 10 años en los cuales el propietario o quien alegue tener derecho realice actos. Pero si me perturba a los 8, 9 años, automáticamente el requisito de la continuidad está siendo cortado. Entonces, si no concurren los 4 requisitos, una posible demanda de usucapión no va a prosperar. A eso se refiere, ¿ok? Y más adelante, yo creo que la próxima clase vamos a analizar un auto supremo, creo que es una jurisprudencia en esta materia, y van a ver, previo análisis, cómo los altos tribunales de justicia analizan, interpretan y fijan los datos determinantes en esta figura de la usucapión, ¿ok? Sí, doctor, muchas gracias. Bien. Hoy por hoy, chicos, hoy por hoy, el Instituto Jurídico de la Prescripción Adquisitiva llamada usucapión
¿no? Prevista en nuestro Código Civil, tiene como otro elemento configurador de la usucapión, ¿sí?, el cumplimiento de la función social. Es decir, que el poseedor, al demostrar una actitud como si fuera un verdadero propietario, está dándole una función social a esa propiedad, a ese bien inmueble. Le está dando un destino social, ¿ya? Un destino social. También es uno de los elementos para poder fundamentar y respaldar la demanda de usucapión decenal. Estamos viendo la usucapión decenal o la usucapión con posesión de 10 o más años. ¿Ok? Ahora, ¿cuándo y en cumplimiento de qué requisitos procede la usucapión? Si hay alguna minuta, si hay algún contrato de compra-venta, que aquellos tiempos cuando ingresó la persona en posesión del bien se hubiera firmado, sirve, se llama justo título o idóneo título, lo llaman algunos autores. Pero por excelencia, y entiéndanme bien por favor, por excelencia, cuando hablamos de la usucapión decenal, el único requisito para poder proceder con la demanda es la posesión de buena fe, cumpliendo con los requisitos que acabamos de mencionar. Y esta posesión mínimamente tiene que ser de 10 o más años, sin perturbaciones, sin violencia, sin interrupción y llevar una vida pública. De ser así, en consecuencia, ¿ya?, la persona que hubiera estado en posesión durante 10 o más años va a adquirir la propiedad de ese bien por la sola posesión de 10 o más años, por la sola posesión. De ahí que se dice, ¿no? Basta con la posesión continua. No, imagínense, y esto está en las jurisprudencias que vamos a ver más adelante. No es necesaria, dice, ojo, la jurisprudencia, ni la buena fe, ni el justo título. Claro, no necesito título, necesito únicamente de la posesión cumpliendo con todos los requisitos. Es decir, que quien se posesiona de una propiedad ajena, con el pleno conocimiento y conciencia de que no es suya, adquiere, no obstante, el dominio después de 10 o más años de posesión. Ahí dice 20 años porque es la cita de un caso específico. ¿Ya? ¿Cierto? Entonces, ¿qué nos está diciendo? En términos muy precisos, nos está diciendo que la usucapión va a proceder sin la necesidad de ningún justo título, ¿ya? Y por la simple posesión, cumpliendo con los 4 requisitos que conocemos por 10 o más años. Así de claro. Así de claro. Entonces, en una demanda, ¿qué voy a necesitar? Voy a necesitar, ustedes como abogados, corroborar y respaldar, ¿qué cosa? Que soy yo quien ha estado en posesión por 10 o más años, que lo he hecho de forma pacífica, que lo he hecho de forma pública, que lo he hecho de forma continua y que no me he equivocado, inequívoca. ¿Cómo voy a probar? De pronto con testigos, ¿sí? De pronto con documentación como que servicio de luz, de agua, de teléfono, de cable, satélite, lo que sea, que demuestren que estoy 10 o más años en ese inmueble. Con certificación de la OTB, de que todos me conocen hace 15 años que vivo ahí, al extremo que pensaron que era mi propiedad, que he sido un buen vecino, ojo, para respaldar la diligencia de un buen propietario. Es más, he ocupado una cartera en alguna ocasión del directorio de la OTB. Todo sobre los actos que hagan presumir que he estado en posesión durante 10 o más años. ¿Ya? De ahí que nuestro Código Civil, chicos, ¿sí? De ahí que nuestro Código Civil
De forma irrefutable y contundente, dice pues, la propiedad de un bien inmueble se adquiere también por la sola posesión continuada durante 10 años. Textual. La propiedad de un bien inmueble se adquiere también por la sola posesión de 10 o más años. Esa es la usucapión decenal. Es la que me permite adquirir la propiedad por el solo hecho de estar en posesión. Doctor, ¿qué artículo es eso, perdón? Está en el 134, posteriormente está en el 138. Aquí está, del 134 al 139, en el 138 también está de forma más cabal. ¿Alguien está con el Código Civil en mano, chicos? Sí, doctor. Para no poner en pantalla. ¿Qué dice el 134, por favor? Patricia, si pudieras darnos una lectura si estás con el código. Está bien, doctor. Dice usucapión quinquenal u ordinaria. Escuchen, por favor. Adelante. Quien en virtud de un título idóneo para transferir la propiedad adquiere de buena fe un inmueble de alguien que no es dueño, cumple la usucapión a su favor, poseyéndolo durante 5 años, contados desde la fecha en que el título fue inscrito. Ya. Próximo. 135, posesión viciosa. La posición violenta o clandestina no funda usucapión, sino desde el día en que cesan la violencia o clandestinidad. Perfecto. Próxima. El 138, ¿qué dice, perdón, Patricia? Dice usucaplón decenal o extraordinaria. Esa, por favor. La propiedad de un bien inmueble se adquiere también por solo la posesión continua durante 10 años. Listo. ¿Se dan cuenta? La propiedad de un bien inmueble se adquiere también por la sola posesión continua durante 10 años. Esa es la usucapión decenal, 10 años. También llamada extraordinaria, también llamada prescripción adquisitiva. El 134 nos habla de la usucapión quinquenal, que la vamos a ver enseguida. Quinquenal, 5 años. Lo que quiero que me entiendan, en la usucapión decenal, decena, 10 quiere decir, o la usucapión extraordinaria, como dice, ¿ya? No se requiere necesariamente de algún título idóneo, de algún documento, de algún papel con el que yo pueda, como posesionario, demostrar el por qué estoy en posesión del inmueble. No, no. Lo único que se requiere como un elemento importantísimo es estar en posesión continua, pacífica, pública e inequívoca durante 10 o más años. Nada más. ¿Por qué no requiero de ningún documento? Porque estoy frente a una usucapión decenal o extraordinaria en la cual, si yo compruebo todos los presupuestos legales, que he cumplido con todos los requisitos y las formalidades de la posesión, el juez me va a otorgar la propiedad. La ley me va a reconocer como propietario mediante una decisión judicial que se va a inscribir en derechos reales, ¿sí? Con mi nombre, y voy a figurar como propietario de ese bien. No interesando, dice, ¿no? No interesando de quién sea. De pronto conozco de quién es cuando hemos hablado de la posesión y la detentación. Fui inquilino mediante un contrato de alquiler, se venció el contrato, no volvió más el dueño, estuve un periodo igual que en el contrato, tampoco apareció, pierdo ahí la calidad de inquilino, pierdo de detentador y empiezo a ejercer el acto de posesionario. Si ese acto de posesión, a partir del vencimiento total del contrato, que significa la pérdida de mi calidad de inquilino, es decir, la pérdida de la detentación, yo ejerzo durante 10 o más años la posesión, tengo derecho a adquirir la propiedad de ese bien. ¿Por qué? Porque al no haber aparecido el propietario, no haber ejercido su derecho, no haber reclamado, prácticamente la ley lo sanciona.
con la pérdida de ese derecho. Ahora, cuando Patricia da lectura al 135, habla de los vicios, ¿se acuerdan? 4 requisitos tiene la posesión, y estoy diciendo reiterativo porque es importante. Pacífica, pública, inequívoca y continua. El orden de los factores no altera el producto. Pero esos 4 requisitos, si se acuerdan, también tienen sus vicios. El vicio de pública, ¿cuál es? Clandestino. De pacífica, violenta. De continua, ¿cuál es? El vicio de continua. discontinua. Y el vicio de inequívoca, equívoca, ¿cierto? Ahora, mentalmente imaginemos cada uno de nosotros que somos los posesionarios que hemos estado en posesión de un bien durante 10 o más años. Un buen asesoramiento de ustedes como colegas nos hace ver que podemos adquirir la propiedad mediante la usucapión. Un buen análisis nos hace ver, habiéndole contado a nuestro abogado o a nuestra abogada, que hemos estado por 10 o más años en calidad de poseedores, en calidad de posesión, y que esa posesión la hemos ejercido de manera pacífica, de manera pública, de manera continua y de manera inequívoca. Resumen, entonces, estoy habilitado para adquirir la propiedad por medio de la usucapión. Tiempo, análisis del tiempo. Tengo 14 años. Perfecto. El 138 me dice 10 o más años. ¿Cierto? Entonces, el análisis legal me va a mostrar de que tengo la legitimación activa para poder demandar la usucapión de ese bien y hacerme propietario. Daniel, adelante. Perdón, doctor, una consultita. Si en el todo caso empezamos a hacer la usucapión y en medio proceso en el que están verificando todos los antecedentes y demás, preguntando a los vecinos, aparece el dueño y nos realiza una demanda de reivindicación. Estoy bien, ¿no? Así. Muy bien, muy bien. ¿Qué pasaría en ese caso, doctor? Perdón. Bien. Muy buena pregunta, muy buena la apreciación y el uso de la terminología. Sí, si el propietario apareciera, el propietario lo que tendría que iniciarnos es una acción reivindicatoria, ¿cierto? Como habíamos hablado. ¿Por qué? Porque es propietario. Perfecto. Hemos estado 14 años en posesión. Jamás apareció nadie, nadie nos perturbó y tomamos la decisión bajo el asesoramiento de cada uno de ustedes de iniciar la demanda de usucapión. Objetivo de la demanda, hacerme dueño, ser propietario del bien inmueble. ¿Cierto? Bien. Ahora, en el transcurso de la demanda, que dicho sea de paso, si conozco quién es el dueño, lo tengo que decir para que sea objeto de citación, así sea por edictos cuando desconozco su domicilio. ¿Ya? Cuando desconozco su domicilio debo nombrarlo para que pueda ser citado. A ver, chicos, estamos a punto de terminar. Para que no se corte, hagamos lo siguiente. Voy a cortar acá la grabación en la sesión y en segundos les paso el link para poder continuar, ¿ok?